11 de la mañana, 32 minutos. Hablamos de temas internacionales porque cerca de 250 periodistas palestinos han sido asesinados en los últimos meses en Gaza por cuenta de los violentos ataques por parte del ejército israelí. Entre ellos, desde el 25 de agosto, hay 5 reporteros que fallecieron en un duro ataque de este ejército allí en el centro hospitalario Al-Nasser. Justamente para hablar de este tema nos conectamos a esta hora con el director de Reporteros Sin Fronteras para América Latina. Él es Artur Romeo. Artur, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en vivo. Gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, Artur, ustedes como Reporteros Sin Fronteras y también en alianza con un movimiento ciudadano llamado Araz, están planeando, están organizando una gran movilización o una movilización mediática a gran escala este 1 de septiembre, justamente para pedir que cesen estos ataques violentos en Gaza y que se proteja la vida de cientos de reporteros que están allí en esta zona de conflicto y que por supuesto lo único que están haciendo es cumplir con su labor. Exacto. O sea, se trata esencialmente de una campaña de solidaridad a los periodistas de Gaza, a los periodistas locales palestinos que desde el principio del conflicto sufren con persecuciones, con ataques violentos. Ya son más de 200 periodistas muertos en ese conflicto. Reporteros Sin Fronteras nunca ha registrado tantos periodistas muertos en un conflicto armado en tan poco tiempo como lo que estamos documentando ahora en Gaza. Entonces es realmente una escala, una dimensión absolutamente inédita de periodistas muertos en un conflicto armado. Entonces, la idea de la campaña es poder llamar la atención a ese problema y invitar a medios de todos los países del mundo. Ya tenemos medios de más de 50 países que van a estar movilizados en esa campaña para que pongan en sus portadas, en sus páginas web, banners, o sea, en sus versiones también en papel, una portada en que hace mención, ¿no?, de la situación y que pide un fin de la violencia, de las muertes de los periodistas en Gaza, de una parte, y de otra parte que se pueda dejar a periodistas extranjeros, corresponsales extranjeros, entrar en el país para que puedan cubrir los acontecimientos. Director, contextualicemos un poco a los usuarios que están en este momento conectados con Noticias Caracol en vivo sobre los principios del derecho internacional humanitario que protegen a los periodistas que ejercen sus labores en estas zonas de conflicto. ¿Qué dice el derecho internacional humanitario frente al ejercicio del periodismo? Históricamente siempre se ha garantizado la presencia de la prensa, de reporteros en áreas de conflictos armados, pues es absolutamente esencial su labor para documentar esas áreas. Son normalmente, hay muchísimas violaciones graves de derechos humanos, denuncias de crimen de guerra. Tener la presencia de reporteros, de la prensa en esas zonas siempre ha sido algo absolutamente esencial y luego reconoció por el derecho internacional humanitario, por las convenciones de Ginebra, que dan un estatus específico a la protección de los periodistas en ese contexto, o sea, de que no pueden de manera alguna ser blancos deliberados de ataques por las partes involucradas en ese conflicto, y que atacar deliberadamente a un periodista que está haciendo su labor cubriendo un conflicto armado puede ser considerado un conflicto, un crimen de guerra. Entonces es una violación gravísima del derecho internacional humanitario. Y las periodistas tienen en conflictos armados el mismo estatus de los no combatentes, ¿no?, de los civiles, y por lo tanto deben ser protegidos de todas las maneras. Director, cuéntenos un poco, teníamos esta cifra, cerca de 250 reporteros palestinos asesinados, pero se sabe que también existe otras violaciones a los derechos humanos de los que están siendo víctimas los reporteros que se encuentran allí en zona de conflicto. Háblenos un poco de esas violaciones de derechos humanos de los que son víctimas en este momento cientos de reporteros que se encuentran allí. Hay un verdadero agotamiento, ¿no?, de parte de los periodistas que siguen cubriendo ese conflicto hace casi 2 años.
Estamos hablando, y creo que la proporción de las cifras, ¿no?, de más de 200 casos de periodistas asesinados en tan poco tiempo es bastante importante si lo ponemos en dimensiones relativas. Son casi 10 periodistas muertos a cada mes. Entonces son cifras impresionantes. Y por supuesto, como cualquier otro civil que está viviendo en esa situación actualmente en la Franja de Gaza, está confrontado a todos tipos de desafíos como el hambre y otras dificultades para poder circular en la ciudad, de vivienda, de habitación, de trabajo. O sea, están confrontados a los mismos desafíos que las otras personas que viven en el país, aún además de tener que hacer su trabajo de información. Entonces, tuvimos hace un mes más o menos una serie de relatos de parte de agencias internacionales de noticias de las mayores del mundo que han llamado la atención de denuncias de que periodistas estaban sufriendo con hambre, por ejemplo, en su día a día, en su cotidiano para cubrir los acontecimientos en Gaza. Son las múltiples violaciones de derechos humanos que se evidencian allí en la Franja de Gaza, de las cuales no son víctimas solo los reporteros, sino decenas, miles de personas que están allí pues sufriendo por cuenta de este conflicto. Usted nos mencionaba 10 periodistas muertos por mes. Me llama la atención algo de la comunicación que ustedes han divulgado. Tiene que ver con el tema de que esta masacre contra los periodistas palestinos por parte del ejército israelí es sistemática, deliberada y peor, que se comete con total impunidad. No hay ningún tipo de investigaciones, no hay ningún tipo de avances por parte de ninguna autoridad judicial a nivel internacional que haya puesto la lupa sobre estos crímenes de periodistas allí en Gaza. Y de hecho, la manera en que Reporteros Sin Fronteras viene llamando la atención a ese tema es justo de llamarlo de un apagón mediático, ¿no? O sea, de un apagón mediático deliberado, de un blackout informacional, porque hace claramente parte de una estrategia más amplia. No estamos solamente hablando de casos de periodistas muertos, pero ataques directos a edificios donde funcionaban las redacciones de grandes agencias internacionales de noticia. Estamos hablando del impedimento, el bloqueo de acceso de cobertura de periodistas internacionales para que puedan ingresar en la región, también el impedimento de que periodistas de Gaza que ya están agotados y que necesitan salir, de complicar, de dificultar su exfiltración de la región. Entonces es y además creo que vale mencionar también a las campañas de estigmatización que hay, ¿no? En el caso, por ejemplo, del periodista que ha sido asesinado hace 2 semanas, Anas al-Sharif, de la agencia de noticias Al Jazeera, hubo una verdadera campaña de estigmatización asociándolo a grupos al-Hamas y a grupos y acciones terroristas. No es la primera vez que hemos visto las fuerzas de defensa de Israel, el gobierno de Israel, haciendo ese tipo de afirmaciones. Y justamente por denunciar, ¿no?, de que periodistas son blancos deliberados de esas acciones, Reporteros Sin Fronteras puso 4 denuncias ante el Tribunal Penal Internacional para que eso pueda ser investigado y justamente poner fin a la impunidad. Y por último, llamamos una reunión emergencial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que pueda dar justamente sobre esa situación específica, ¿no?, de entre tantas las violaciones que hay en esa región, que se pueda poner en evidencia el trabajo de los periodistas que sin ellos no podremos seguir manteniéndose informados. Bien, director, ya para ir finalizando esta conversación, recordemos un poco la campaña que ustedes pues están impulsando en este momento. Justamente es esta movilización mediática a gran escala que se llevará a cabo el próximo 1 de septiembre. ¿Quiénes se van a unir? ¿Cuántos medios de comunicación a nivel mundial tienen planeado que se puedan unir a esta movilización? ¿Y qué deben hacer los reporteros o los diversos medios de comunicación que quieran unirse a esta iniciativa que ustedes están implementando? Ya son más de 150 medios involucrados de 50 países de todos los continentes que ya aceptaron sumarse a esa iniciativa, que o sea, es importante siempre recordar, es esencialmente una iniciativa de demostración de solidaridad internacional al trabajo de esos periodistas, que muchos de ellos son periodistas locales. La gran mayoría de los periodistas que han sido muertos en este contexto en la Franja de Gaza son periodistas de Palestina,
pero que contribuyen y colaboran históricamente con varias agencias internacionales, con medios de varios otros países. Entonces, esa demostración colectiva de solidaridad es una manera de generar una presión y llamar la atención desde la comunidad, desde el gremio periodístico internacional, que es, y afirmarlo de manera muy clara, que es algo que nos afecta a todos. Y creo que es importante siempre darle la mención de que cuando estamos hablando de esos casos, no estamos hablando solamente, aunque sea mucho, de la integridad física y emocional de reporteros y periodistas, pero de las garantías de nuestro derecho como ciudadanos de todas las partes del mundo de tener acceso a información fiable y veraz. Es importante decir que en contexto de conflictos armados hay siempre una verdadera guerra de información, de desinformación, de versiones de las partes involucradas en los conflictos. Tener a periodistas y a reporteros, reporteras haciendo su labor en ese contexto es fundamental para tener garantizado nuestro derecho, de nuevo, de toda la ciudadanía, de tener acceso a una información veraz. Entonces, defendamos nuestros derechos de estar bien informados. Sí, señor director, es el derecho de todo el mundo y también de los reporteros a informar y a ejercer su trabajo. Muchísimas gracias. Él es el director de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, Artur Romeo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en Vivo. Muchas gracias.